Hoy nos vamos a meter a fondo en un documento que es duro, pero a la vez muy revelador. Se llama Alarma Accidente 2025. Es una publicación de la Consejería de Empleo de Andalucía. Exacto. Y no es un texto legal ni una estadística fría. Es una colección de 20 historias, 20 tragedias reales. Son 20 accidentes laborales mortales que se investigaron en 2025. Uf, Y nuestra misión aquí va a ser un poco como la de un detective. Vamos a examinar las pistas de estos 20 casos para encontrar al verdadero culpable. Y ya te doy una pista. a ver, Casi nunca es una sola persona o un simple despiste, es que esa es la clave. Es la forma perfecta de plantearlo, de hecho. ¿verdad? Sí, porque cuando lees los casos uno por uno, bueno, pueden parecer mala suerte. Un error puntual de alguien. Sí, qué mala pata. Exacto. Pero cuando los analizas todos juntos, como hace el informe y como vamos a hacer ahora, lo que ves es un patrón. Un patrón de fallos preventivos que se repiten, no de una forma que asusta. Entiendo. Lo que vamos a buscar no es el error humano, sino las grietas en el sistema, las que permitieron que ese error ocurriera y que además fuera mortal. Vale. Entonces, no es una lista de sucesos, sino que buscamos la lógica oculta que los conecta. El informe los agrupa por temas, ¿no? ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues por el hilo más gordo, el que más se repite. Y es, curiosamente, uno de los riesgos más antiguos y más obvios. ¿Cuál? Las caídas de altura. No me digas. Sí, concretamente, caídas a través de cubiertas, de tejados que no están preparados para soportar a una persona. Es el escenario número 1 en este informe. Parece mentira. En pleno siglo XXI, con la de tecnología que hay, que la gente se siga muriendo por algo tan básico. Pues sí, y el informe da una clave fundamental de por qué sigue pasando. Ah, sí. Y es que muchos de estos accidentes ocurren en momentos que no se perciben como de máximo riesgo. ¿Cómo es eso? Ocurren durante tareas muy cortas, casi rutinarias, o justo al final de la jornada. Ya sabes, cuando se están recogiendo las herramientas. Ajá, claro. Cuando ya has bajado la guardia. Es como si el cerebro desconectara el modo alerta antes de tiempo. Aquí es donde se pone interesante. ¿Tienes algún ejemplo del informe que ilustre justo ese momento, ese de falsa seguridad? Por supuesto. El caso que el informe llama Alarma 27 es de manual. A ver. Tenemos a un montador de estructuras metálicas. Está trabajando en la cubierta de una nave. Vale. Ha hecho su trabajo, una tarea que le ha llevado varias horas, y durante todo ese tiempo, ojo, ha estado perfectamente anclado a una línea de vida, con su sistema anticaídas, cumpliendo el procedimiento. O sea, todo perfecto hasta ese momento. Todo perfecto. El problema llega al final. Da la tarea por concluida y entonces se desengancha del sistema. ¿Para qué? Para algo que parece inofensivo, recoger algunas herramientas, unos recortes que han quedado por ahí, un paseo de unos pocos metros. El clásico es un momentito que ya he terminado. Precisamente. Y en ese momentito pisa un lucernario, una de esas placas de policarbonato para que entre luz. Ya sé cuáles son. No estaba protegido, ni señalizado de forma especial. La placa, claro, cede y el trabajador cae al vacío. Casi 7 metros. Es terrible. Entiendo perfectamente la idea del fallo de sistema. El lucernario debería haber estado protegido, vale. Pero, y aquí lanzo una duda. Dispara. ¿Hasta qué punto se puede eliminar la responsabilidad individual? Al final, fue él quien tomó la decisión de desengancharse. ¿No hay un punto en que el sistema ya no puede proteger a alguien de sí mismo? Es una pregunta excelente y es el núcleo del debate en la prevención moderna. A ver, claro que hay una decisión individual, pero la pregunta que se hace a la investigación técnica es otra. ¿Cuál? Es, ¿por qué el sistema permitió que esa decisión tuviera un resultado mortal? Faltaba una protección colectiva, una barrera física, una red, una barandilla sobre ese lucernario, algo que hubiera eliminado el peligro, independientemente de la decisión del trabajador. Entiendo. Y además, el procedimiento de trabajo era malo, porque debería especificar que el anclaje solo te lo quitas cuando has abandonado la cubierta por completo, no antes. O sea que el sistema tiene que estar diseñado a prueba de esos momentitos. Exacto, a prueba de lo que los psicólogos llaman la ilusión de finalización. La ilusión de finalización. Sí, el cerebro asume que como la tarea principal, la peligrosa, ha terminado, el peligro general ha desaparecido.
Pasas de modo trabajo de riesgo a modo limpieza y recogida. Y es en esa transición, en esa bajada de guardia, donde ocurre la tragedia. Fascinante y aterrador a la vez. Un buen sistema de seguridad tiene que contar con esa tendencia humana y proteger contra ella. Oye, y una pregunta. ¿Este problema de las cubiertas frágiles se limita a la construcción de siempre, a la tradicional? ¿O el informe dice algo de sectores más nuevos, como las renovables, que también se trabaja mucho en altura? Pues es una pregunta muy pertinente porque la respuesta es un sí rotundo y preocupante. Vaya. El informe presenta el caso Alarma 34. Es casi un calco del anterior, pero en un contexto de alta tecnología. 2 operarios suben a una cubierta para limpiar placas solares. Un trabajo de mantenimiento moderno. Modernísimo. Y me imagino que ya sabes lo que viene ahora. Pues sí, me lo imagino. Suben a esa cubierta y no hay absolutamente nada. Ni líneas de vida, ni puntos de anclaje, ni barandillas, nada de nada. Increíble. Durante el trabajo, uno de ellos pisa una de esas mismas placas translúcidas que estaba entre los paneles y cae desde 12 metros. 12 metros. Es la gran paradoja que menciona el informe. Tenemos un sector puntero, el fotovoltaico, pero que arrastra fallos de seguridad del siglo pasado. ¿Es como tener un coche de Fórmula 1 sin cinturón de seguridad? Exacto. Esa es la analogía perfecta. Se invierte en la eficiencia del panel, pero no en la seguridad de quien lo instala o lo limpia. Es alucinante. Pero claro, el peligro no solo está en lo que pisas. A veces el peligro es la propia estructura, lo que tienes al lado. Sobre todo en el caos que puede ser una obra. Efectivamente. Si el primer gran bloque eran las caídas, el segundo es el de los colapsos y derrumbes, en la construcción. Y aquí, si hay una palabra que resuena una y otra vez, es improvisación. Uf, la improvisación en una obra suena a receta para el desastre. ¿Qué tipo de situaciones describe el informe? Dame un ejemplo que nos meta en situación. Pues mira, el caso Alarma 19. Ocurre durante la rehabilitación de un edificio. Sin previo aviso, un muro de ladrillo, un muro enorme, colapsa. Se viene abajo sobre la zona de trabajo. ¿Así? ¿De repente? De repente. Y la investigación posterior es muy reveladora. Descubren que detrás de ese muro, en el lado que no se veía, la propia obra había estado acumulando toneladas de escombros. No me digas. Lo estaban usando de facto como muro de contención de un vertedero improvisado. Estaban empujando el muro desde atrás sin darse cuenta. Justo, añadiendo una presión lateral para la que no estaba diseñado. Y además se comprueba que el muro no tenía los anclajes necesarios. Una tormenta perfecta. Totalmente. Una estructura deficiente, un incumplimiento del plan de seguridad al usar esa zona para amontonar material y, para rematar, el informe dice que ese día había viento y lluvia. El resultado. Un trabajador muere aplastado. No fue un accidente. Fue la crónica de un colapso anunciado. Lo que describes es una cadena de errores, ¿no? No es un solo fallo, son varios que se suman hasta que todo se viene abajo, literalmente. Y esa es la clave. Rara vez un accidente grave tiene una única causa. Suele ser la confluencia de un fallo técnico, el muro mal anclado, un fallo de procedimiento, el acopio indebido, y un fallo de supervisión. Nadie vio el peligro y lo paró. Y a veces la improvisación es todavía más consciente, ¿no? Recuerdo haber leído en el informe un caso sobre la demolición de un muro que es escalofriante. ¿Te refieres sin duda a Alarma 23? Ese. Es quizá uno de los ejemplos más flagrantes de falta de planificación. En la reforma de una vivienda, el equipo de obra decide demoler un muro de carga. Un muro de carga. Y lo hacen, según el informe, sin autorización ni conocimiento de la dirección técnica, por iniciativa propia. Demoler un muro de carga por las bravas. Eso es jugar a la ruleta rusa con todo el edificio. Totalmente. Un muro de carga es el esqueleto. Alterarlo sin un estudio, sin apuntalar, es una temeridad. La consecuencia fue que una pared medianera que dependía de ese muro se debilitó y se derrumbó, atrapando a un operario. Y hay un detalle en ese caso sobre la víctima, que es que te hiela la sangre. Sí. El informe especifica que el trabajador fallecido se incorporaba ese mismo día a la obra. Su primer día. Su primer día. Y no llevaba ni casco. Es que ese detalle es desolador. Te hace pensar en la absoluta vulnerabilidad de esa persona. Claro. Llegó a un entorno que, sin él saberlo,
ya era una trampa mortal, creada por una cadena de decisiones nefastas. Justo, el informe parece señalar mucho ese perfil de víctimas, ¿no? Trabajadores de primera línea, a menudo en empresas pequeñas, subcontratas, con poca estructura preventiva. Siempre el eslabón más débil. Sin duda, vemos un patrón claro de víctimas que hacen tareas operativas en contextos de mucha presión, poca planificación y una coordinación muy deficiente. ¿El caso de este trabajador es el retrato completo, entonces? Sí, una empresa pequeña, una obra sin control y un empleado recién llegado al que nadie ha formado, ni equipado, ni supervisado. Todas las barreras de seguridad fallaron a la vez porque en realidad nunca existieron para él. Está emergiendo un patrón claro. Esta idea de que saltarse el procedimiento, improvisar, se acaba convirtiendo en la forma normal de hacer las cosas. El informe muestra si esta cultura del atajo se da también con la maquinaria. Absolutamente. Y ese es el tercer gran bloque del informe. De hecho, el documento hace una afirmación muy potente. ¿Cuál? Dice que el llamado error humano casi nunca es la causa raíz del accidente. Ah, no. No. Es la consecuencia final de un sistema de trabajo mal diseñado o directamente inseguro. O sea, hay que dejar de culpar al trabajador y empezar a preguntar. ¿Por qué el sistema le permitió cometer ese error o porque incluso le empujó a ello? Dame un ejemplo de eso. Un caso donde el error humano sea solo la punta del iceberg. Pues Alarma 17 es perfecto. Ocurre en una planta de procesado agrícola en una cinta transportadora de fruta. Una trabajadora intenta coger un objeto personal, parece que un móvil, que se le ha caído muy cerca de la cinta en movimiento. Vale. Al estirar el brazo, la manga de su ropa se enganza en el rodillo motriz, el cilindro que hace girar la cinta, y la arrastra. Un punto de atrapamiento clásico. El más clásico. Y la investigación descubre algo demoledor. Ese rodillo, un punto de peligro evidente, no tenía ninguna protección. Ninguna. Ninguna carcasa, ningún resguardo. Estaba completamente expuesto. Y lo más elocuente son las fotos del informe. Hay una foto del rodillo antes del accidente, al aire, y otra del mismo punto, después, con una flamante carcasa de protección roja ya instalada. La imagen del después es la prueba irrefutable del fallo del antes. Es la prueba visual de que la solución existía. Era sencilla, era barata y no se había aplicado. Claro. Por tanto, aunque la acción fue la de la trabajadora, la causa raíz es un fallo de diseño de la máquina. Inaceptable. El sistema falló. Y no solo ahí, el informe añade que la zona no tenía supervisión y que las normas sobre llevar ropa ajustada, pues, no se vigilaban. Un fallo en múltiples capas. La máquina, el procedimiento y la supervisión. Entiendo. Entonces no basta con dar una norma. Si la máquina es una trampa, la trampa al final funciona. Esto me lleva a pensar en las señales de prohibido. ¿Sirve de algo poner un cartel si la gente lo ignora? Esa es la pregunta del millón. Y el informe la responde con otro caso muy representativo. Alarma 18. Cuéntame. La escena es una industria cárnica. Un trabajador necesita bajar un carro muy pesado de una planta a otra. Para no usar las escaleras, decide meterse con el carro en un montacargas. En un montacargas, no en un ascensor. Entiendo la diferencia. Una diferencia crucial. Y para que no hubiera dudas, en la puerta del montacargas había una señal enorme y clara que decía: montacargas, prohibido el uso a personas. Estaba claro entonces. Clarísimo. Pero el trabajador lo usaba. Y aquí viene la frase clave del informe que lo explica todo. Era una práctica habitual no autorizada. Esa frase es un oxímoron fascinante. Habitual, pero no autorizada. ¿Significa que todo el mundo lo hacía y la empresa miraba para otro lado? Significa que la cultura de la empresa lo toleraba. No está autorizado, pero es lo que hay. Exacto. El problema es que un día, durante el descenso, el carro vuelca por un defecto en el suelo de la plataforma y aprisiona al trabajador. Le causa la muerte. ¡Qué horror! Este caso demuestra que una señal no es una barrera de seguridad. Si la práctica insegura es más cómoda o más rápida y no hay un impedimento técnico real. Como bloquear el botón desde fuera. Por ejemplo, ni una supervisión activa que la corrija, pues el riesgo se normaliza, se convierte en la forma en que hacemos las cosas aquí, hasta que esa práctica y otro fallo latente, como el defecto en la plataforma, detonan la catástrofe. Después de este recorrido, de esta
Investigación por las páginas del informe Alarma Accidente 2025, la conclusión parece evidente. Sí. El culpable que buscábamos al principio no es la mala suerte. Ninguna de estas 20 muertes fue un accidente en el sentido de suceso imprevisible. En absoluto. Son la consecuencia lógica y previsible de una serie de fallos previos. El patrón que hemos encontrado, el culpable, es un conjunto de factores que se repiten una y otra vez. La falta de planificación, la ausencia casi total de protecciones colectivas. Esas barreras físicas de las que hablábamos. Una supervisión que o no existe o es ineficaz. Y esa cultura peligrosa de normalizar el riesgo, de aceptar la práctica habitual no autorizada como algo inevitable. El informe, a pesar de lo duro que es una herramienta de aprendizaje increíble por eso mismo, porque te demuestra con 20 historias reales que la seguridad no depende del sentido común de un trabajador. Ni de su experiencia. Ni de su experiencia. Depende de sistemas de trabajo bien diseñados, bien implantados y, sobre todo, bien supervisados. La seguridad no puede ser un extra opcional que dependa del humor de alguien. Tiene que estar integrada en el ADN del proceso. El propio informe lo dice en su conclusión. Hay una frase que creo que resume todo lo que hemos hablado. Dice, detrás de cada caso hay una vida perdida y una lección preventiva que no podemos permitirnos ignorar. Y esa es la idea final. Estas lecciones ya están pagadas. Y el precio ha sido altísimo. Lo único que podemos hacer es asegurarnos de que se aprenden. Y esto me deja con una reflexión, una pregunta que el propio informe te obliga a hacerte. Adelante. El documento analiza accidentes de 2025 y hemos visto una mezcla de sectores muy tradicionales, como la construcción, con otros muy nuevos, como las renovables o el reciclaje. Cierto. La pregunta de cara al futuro es inevitable. A medida que estas nuevas industrias sigan creciendo, con sus nuevas tecnologías y trabajos, ¿estamos de verdad integrando la seguridad desde la fase cero, desde el diseño? ¿O estamos repitiendo errores? ¿O estamos simplemente exportando los viejos vicios a los nuevos sectores, esperando, una vez más, a que se produzcan nuevas tragedias para aprender las mismas dolorosas y repetidas lecciones de siempre?